Me casé enamorada, pero lo que hice con su mejor amigo aún me persigue. Nunca pensé que iba a contar esta historia. Durante años guardé este secreto como si fuera una piedra dentro del pecho, pesada, incómoda, imposible de ignorar. Y aunque han pasado 5 años desde que todo ocurrió, todavía hay noches en las que despierto pensando en esa decisión. Mi nombre no importa. Prefiero mantenerlo así. Lo único que necesitas saber es que, en ese entonces, yo estaba casada con el hombre que pensé que sería el amor de mi vida. Se llamaba Daniel. Nos conocimos en la universidad. Yo tenía 22 años, él 24. Daniel era ese tipo de hombre que hacía sentir segura a cualquier persona. No era el más guapo del lugar, pero tenía una sonrisa tranquila, una mirada honesta y una forma de hablar que te hacía sentir que todo iba a estar bien. Con él todo fue fácil. Nos enamoramos rápido. Demasiado rápido, tal vez. 2 años después nos casamos. Una boda sencilla, rodeados de amigos y familiares. Recuerdo que ese día lloré de felicidad mientras caminaba hacia el altar. Sentía que estaba empezando la vida que siempre soñé. Y durante un tiempo, realmente lo fue. Daniel era atento, trabajador y siempre me trataba con cariño. Vivíamos en un pequeño departamento, pero era nuestro espacio. Cocinábamos juntos, veíamos películas los domingos y hablábamos durante horas sobre el futuro. Pero hay algo que nadie te dice sobre el matrimonio. A veces el amor no desaparece de golpe. Simplemente, se vuelve silencioso. Con el tiempo, Daniel empezó a trabajar más horas. Primero eran proyectos importantes. Luego promociones. Después responsabilidades nuevas. Yo lo apoyaba. De verdad lo hacía. Pero poco a poco, nuestras conversaciones empezaron a reducirse. Las cenas juntos se volvieron raras. Y las noches en las que hablábamos durante horas, desaparecieron. No era un mal esposo. Solo estaba cada vez menos presente. Y fue entonces cuando él volvió a aparecer en mi vida. Su nombre era Lucas. Lucas era el mejor amigo de Daniel desde la infancia. Se conocían desde los 10 años. Habían crecido juntos, estudiado juntos y prácticamente se consideraban hermanos. Por eso Lucas siempre estaba cerca. Había estado en nuestra boda. Había ayudado a Daniel a organizar la despedida de soltero. Incluso fue quien tomó muchas de las fotos ese día. Pero después del matrimonio, Lucas se mudó a otra ciudad por trabajo y dejamos de verlo. Hasta que un día, regresó. Recuerdo perfectamente esa tarde. Daniel llegó a casa más temprano de lo normal, algo que ya era raro en sí mismo. Entró sonriendo y dijo: «¿Adivina quién volvió a la ciudad?» No tuve que pensar mucho. ¿Lucas? Daniel asintió. Esa misma noche fuimos a cenar con él. Cuando lo vi entrar al restaurante, me sorprendió lo mucho que había cambiado. Lucas siempre había sido más relajado que Daniel, más bromista, más espontáneo. Pero ahora parecía diferente. Más seguro. Más maduro. Y cuando me abrazó para saludarme, dijo algo que en ese momento no le di importancia. Vaya. Daniel tenía razón. Cada año te ves más bonita. Sonreí incómoda. Daniel se rió. Parecía una broma inocente. Y tal vez lo era. Pero esa fue la primera vez que noté algo distinto en su mirada. Durante la cena hablamos de todo. Lucas contó historias de su trabajo, de los viajes que había hecho, de la ciudad donde vivía antes. Daniel estaba feliz de tener a su mejor amigo de vuelta. Y yo también, o al menos eso creía. Porque lo que no sabía esa noche era que esa cena iba a cambiar mi vida completamente. Después de ese día, Lucas empezó a aparecer más seguido. A veces venía a cenar con nosotros. A veces salíamos los tres. Y otras veces, solo coincidíamos él y yo. Al principio eran encuentros casuales. Una tarde en el supermercado. Otro día en una cafetería cerca de mi trabajo. Y siempre terminábamos conversando. Lucas tenía algo que Daniel ya no tenía en ese momento: tiempo para escuchar. Recuerdo una conversación que cambió algo dentro de mí. Estábamos sentados en una cafetería y le conté, casi sin darme cuenta, que Daniel estaba trabajando demasiado. Lucas se quedó callado unos segundos. Luego dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Daniel siempre ha sido así. Cuando se enfoca en algo, se olvida del resto del mundo. No lo dijo con crítica. Lo dijo como si fuera una verdad inevitable. Luego me miró directamente y preguntó: ¿Y tú estás bien con eso? Nadie me había hecho esa pregunta antes. Ni siquiera yo misma. Y fue en ese momento cuando, por primera vez, sentí algo extraño,
una mezcla de tristeza y alivio. Porque alguien estaba viendo algo que yo llevaba tiempo sintiendo. Pero lo que no sabía era que ese momento sería el comienzo de algo mucho más peligroso. Algo que todavía hoy me cuesta perdonarme. Porque unas semanas después ocurrió la noche que lo cambió todo. Y fue entonces cuando cometí el error que todavía me persigue. La noche que todo empezó a cambiar. Después de aquella conversación en la cafetería, algo dentro de mí empezó a sentirse distinto. No pasó de un día para otro. No fue algo dramático ni evidente. Pero cada vez que veía a Lucas, notaba que nuestras conversaciones eran más largas, más personales. Y, sobre todo, más peligrosas. Daniel seguía trabajando cada vez más. Había semanas en las que apenas coincidíamos despiertos. Yo salía temprano al trabajo y él regresaba tarde por la noche. Muchas veces llegaba tan cansado que apenas hablábamos unos minutos antes de dormir. Intenté no darle importancia. Me repetía que era solo una etapa, que todo matrimonio pasa por momentos así. Pero mientras Daniel estaba ausente, Lucas empezaba a estar más presente. Una tarde me escribió. Nada extraño. Solo un mensaje simple. Estoy cerca de tu trabajo, ¿quieres un café? Dudé unos segundos antes de responder. Sabía que no tenía nada de malo. Lucas era amigo de los dos. Daniel confiaba en él completamente. Así que acepté. Esa tarde hablamos durante casi 2 horas. Lucas tenía una forma de escuchar que te hacía sentir importante. Cuando hablaba contigo, parecía que nada más existía alrededor. Recuerdo que me preguntó cosas que nadie me había preguntado en mucho tiempo. ¿Cómo me sentía? Si era feliz. Si había cosas que quería cambiar en mi vida. Y mientras hablábamos, empecé a darme cuenta de algo que me incomodaba admitir. Lucas me estaba conociendo, más que mi propio esposo. Los encuentros comenzaron a repetirse. A veces coincidíamos en el gimnasio. Otras veces tomábamos café. Siempre con la excusa de que éramos amigos. Y técnicamente, lo éramos. Pero algo empezó a cambiar la noche del cumpleaños de Daniel. Decidí organizarle una pequeña cena en casa. Nada grande. Solo algunos amigos cercanos. Lucas, por supuesto, estaba invitado. Daniel llegó tarde, como casi siempre últimamente, pero parecía feliz de ver a todos reunidos. La noche transcurrió tranquila. Risas, música, conversaciones. Nada fuera de lo normal. Hasta que Daniel recibió una llamada del trabajo. Recuerdo perfectamente su expresión. Se levantó de la mesa y salió al balcón a hablar. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Cuando volvió a entrar, su rostro había cambiado. Tengo que irme un rato, dijo. Nadie dijo nada al principio. ¿Ahora? Pregunté. Daniel suspiró. Es algo urgente del trabajo. Prometo que vuelvo rápido. Yo sabía lo que eso significaba. Daniel se despidió de todos y salió del departamento. La fiesta continuó un rato más, pero el ambiente ya no era el mismo. Poco a poco los invitados comenzaron a irse. Hasta que, sin darme cuenta, solo quedamos Lucas y yo. Estábamos en la cocina recogiendo los vasos cuando él dijo algo que me tomó por sorpresa. No debería haber tenido que irse hoy. Me encogí de hombros. Es su trabajo. Lucas apoyó los brazos sobre la mesa y me miró con seriedad. Sí, pero también es su vida. No respondí. Había algo en su tono que me incomodaba. Luego dijo algo que cambió completamente el ambiente. Tú mereces más tiempo del que te está dando. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Lucas? Pero él continuó. No lo digo para criticarlo. Daniel es como un hermano para mí. Pero sé cómo es. Cuando se obsesiona con el trabajo, se olvida de todo lo demás. Se hizo un silencio extraño entre nosotros. Y entonces ocurrió algo que todavía recuerdo con demasiada claridad. Lucas dio un paso hacia mí. No fue un movimiento brusco. Fue lento, casi natural. Pero acortó la distancia entre nosotros. Podía sentir su presencia mucho más cerca de lo que debería. Mi corazón empezó a latir más rápido. No porque estuviera asustada, sino porque, por primera vez, sentí algo que no debía sentir. Lucas habló en voz baja. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente eres feliz? La pregunta cayó como una piedra en el agua. No supe qué responder. Porque en el fondo, no tenía una respuesta clara. Y creo que Lucas lo notó. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. El silencio se volvió pesado. Demasiado cargado.
Entonces Lucas levantó la mano y, con un gesto suave, apartó un mechón de cabello de mi rostro. Fue un gesto pequeño. Pero en ese momento, cruzó una línea invisible. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Sabía que eso estaba mal. Muy mal. Di un paso hacia atrás inmediatamente. Lucas, esto no está bien. Él también pareció darse cuenta de lo que estaba pasando. Bajó la mirada y respiró hondo. Tienes razón, dijo. El momento se rompió. Lucas tomó su chaqueta. Creo que debería irme. Asentí. Lo acompañé hasta la puerta y, antes de salir, dijo algo que me dejó pensando toda la noche. No quería que esto pasara, pero tampoco voy a mentirte. Se detuvo unos segundos. Luego me miró directamente. Me gustas. Y creo que desde hace más tiempo del que debería. Sentí que el mundo se detenía. No supe qué decir. Lucas abrió la puerta y se fue. Me quedé sola en el departamento, con la mente llena de pensamientos que no quería tener. Esa noche Daniel regresó muy tarde. Se acostó agotado y se durmió casi de inmediato. Y mientras lo miraba dormir, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. En las palabras de Lucas. En ese momento en la cocina. En esa sensación extraña que había despertado dentro de mí. Intenté convencerme de que todo terminaría ahí. Que había sido un error. Un momento incómodo que ambos olvidaríamos. Pero estaba completamente equivocada. Porque 2 días después Lucas volvió a escribirme. Y ese mensaje fue el comienzo de todo lo que vino después. El encuentro que nunca debió ocurrir. Intenté convencerme de que lo ocurrido aquella noche en la cocina había sido solo un momento incómodo. Un error. Algo que ambos íbamos a olvidar. Pero 2 días después, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas. Lo recuerdo perfectamente porque me quedé mirando la pantalla durante varios segundos antes de abrirlo. El mensaje decía: creo que necesitamos hablar. Nada más. Ni una explicación. Ni un saludo. Solo esa frase. Mi primer impulso fue ignorarlo. Sabía que responder podía abrir una puerta que no debía abrir. Pero durante el resto del día no pude dejar de pensar en ese mensaje. ¿Qué quería decirme? ¿Iba a disculparse? ¿O iba a decir algo peor? Al final de la tarde cometí el error que lo cambió todo. Le respondí. ¿Hablar de qué? Su respuesta llegó casi inmediatamente. De lo que pasó el otro día. No me gusta dejar las cosas así. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Podría haber terminado todo ahí. Podría haber dicho que no era necesario hablar, que olvidáramos el tema. Pero no lo hice. En lugar de eso escribí. ¿Dónde? Lucas respondió. Hay una cafetería tranquila cerca del parque. Nadie nos va a molestar. Cuando envié el mensaje confirmando que iría, ya sabía que estaba tomando una decisión equivocada. Pero aún así, fui. Llegué primero. La cafetería era pequeña, casi vacía a esa hora de la tarde. Elegí una mesa junto a la ventana y traté de distraerme mirando el teléfono. Pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en Daniel. En nuestro matrimonio. En lo absurdo que era estar ahí. Cuando Lucas entró, lo reconocí de inmediato. Se veía diferente. No nervioso, pero sí serio. Se sentó frente a mí y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente habló. Gracias por venir. Asentí. Dijiste que querías hablar. Lucas respiró profundo, como si estuviera organizando sus pensamientos. Lo que pasó en tu casa no fue correcto. Lo sé, respondí rápidamente. Pero tampoco fue algo que salió de la nada. Esas palabras me incomodaron. Lucas, escúchame un momento, dijo con calma. Su voz no era agresiva ni insistente. Era tranquila, demasiado tranquila. No voy a fingir que no siento nada, continuó. Porque sería mentirte. Sentí que el corazón me latía más rápido. Pero tampoco quiero arruinar tu matrimonio. Esa frase me tomó por sorpresa. Lo miré. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Lucas me sostuvo la mirada. Porque creo que tú también sientes algo. Sentí como si alguien hubiera dicho en voz alta algo que yo estaba intentando esconder incluso de mí misma. Negué con la cabeza inmediatamente. No. Pero mi voz no sonó tan convincente como esperaba. Lucas no insistió. Solo dijo algo que me dejó sin palabras. Tal vez no quieras admitirlo. Y está bien. Pero cuando hablamos, cuando estamos juntos, se siente diferente. El silencio volvió a caer entre nosotros.
Yo sabía que debía levantarme y marcharme. Era lo correcto. Pero había algo que me mantenía ahí. Tal vez curiosidad. Tal vez debilidad. O tal vez, algo que no quería reconocer. Lucas cambió ligeramente el tono de la conversación. ¿Eres feliz con Daniel? La pregunta volvió a aparecer. La misma que me había hecho días antes. Y otra vez no supe qué responder. Lucas pareció notar mi silencio. No tienes que contestar, dijo. Pero creo que sabes lo que significa no poder responder esa pregunta. Sentí una mezcla de emociones difícil de explicar. Culpa. Confusión. Y algo más, algo que me daba miedo nombrar. Daniel es un buen hombre, dije finalmente. Nunca dije que no lo fuera. Lucas apoyó las manos sobre la mesa. Pero ser un buen hombre no siempre significa ser el hombre correcto para alguien. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. No sabía cómo responder. Ni siquiera sabía si quería hacerlo. Pasamos casi una hora hablando. De muchas cosas. De la vida. Del trabajo. De recuerdos de cuando Daniel y Lucas eran jóvenes. La conversación se volvió más ligera. Más cómoda. Demasiado cómoda. Y fue al final de esa conversación cuando ocurrió el momento que realmente cambió todo. Cuando salimos de la cafetería ya estaba oscureciendo. El parque estaba tranquilo, casi vacío. Caminamos unos minutos sin decir nada. Hasta que Lucas se detuvo. Yo también me detuve. Y entonces dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara. Si cruzamos esta línea, nada va a volver a ser igual. Lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Lo sé, respondí. Lucas me miró fijamente. Todavía puedes irte. Tal vez estaba esperando que lo hiciera. Tal vez esperaba que tomara la decisión correcta. Pero no lo hice. Porque en ese momento ocurrió algo que ni siquiera planeamos. Algo impulsivo. Lucas dio un pequeño paso hacia mí. Y esta vez, yo no me alejé. El silencio se volvió eléctrico. Podía sentir su respiración cerca. Mi mente gritaba que me fuera. Que parara. Que recordara a Daniel. Pero mi cuerpo no reaccionó. Lucas levantó la mano lentamente y tocó mi mejilla. Y antes de que pudiera pensar con claridad, me besó. Fue un beso corto. Pero suficiente para cambiarlo todo. Cuando nos separamos, sentí como si el mundo se hubiera detenido. No dijimos nada. Porque ambos sabíamos lo que significaba. Habíamos cruzado la línea. Y en ese momento entendí algo que me llenó de miedo. Ese beso era solo el principio. Porque lo que ocurrió las semanas siguientes, fue mucho más lejos de lo que jamás imaginé. Y fue ahí cuando empecé a perder el control de todo. El secreto que empezó a destruirlo todo. Después de aquel beso en el parque, regresé a casa con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos que no quería tener. Durante todo el camino intenté convencerme de que había sido un error. Un momento de debilidad. Algo que no volvería a pasar. Pero en el fondo, sabía que eso no era verdad. Porque cuando abrí la puerta del departamento, Daniel estaba sentado en el sofá revisando unos documentos del trabajo. Levantó la mirada y me sonrió. Hola, amor. Sentí una punzada de culpa tan fuerte que por un momento no pude hablar. Ese hombre confiaba en mí. Nunca había dudado de mí. Y yo acababa de traicionarlo. Me acerqué, lo abracé y él me rodeó con los brazos sin sospechar absolutamente nada. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Normal, respondí. La palabra salió de mi boca como una mentira automática. Aquella noche casi no dormí. No dejaba de pensar en Lucas. En ese beso. En lo fácil que había sido cruzar esa línea. Intenté evitarlo los días siguientes. No respondí a sus mensajes. No fui a los lugares donde sabía que podía encontrarlo. Pero el problema era que Lucas no era cualquier persona. Era el mejor amigo de mi esposo. Era alguien que inevitablemente iba a volver a aparecer en nuestra vida. Y eso fue exactamente lo que ocurrió una semana después. Daniel llegó a casa un viernes por la tarde con una noticia. Lucas nos invitó a cenar mañana. Sentí que el estómago se me hundía. ¿A cenar? Sí. Quiere que conozcamos su nuevo departamento. Intenté mantener la calma. Claro, suena bien. Pero dentro de mí todo estaba en tensión. Porque no sabía cómo iba a reaccionar Lucas. Ni cómo iba a reaccionar yo. La noche siguiente fuimos. El departamento de Lucas era moderno, con una vista impresionante de la ciudad. Daniel estaba relajado, feliz de pasar tiempo con su amigo. Los dos hablaban de recuerdos de infancia, anécdotas de la universidad,
historias que yo ya había escuchado antes. Lucas parecía completamente normal. Como si nada hubiera pasado. Como si ese beso nunca hubiera existido. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo ahí. Algo silencioso. Algo que solo nosotros entendíamos. En un momento Daniel recibió otra llamada del trabajo. Ya ni siquiera me sorprendía. Tengo que tomar esto, dijo levantándose. Salió al balcón, igual que aquella otra noche. Lucas y yo quedamos solos en la sala. Por unos segundos ninguno habló. El silencio era incómodo. Demasiado cargado. Hasta que Lucas dijo en voz baja. He intentado no pensar en lo que pasó. No respondí. Pero no lo consigo. Sentí que el corazón me latía más rápido. Lucas, esto no puede seguir. Él me miró con una mezcla de frustración y sinceridad. Lo sé. Se acercó un poco más, pero esta vez mantuvo cierta distancia. Pero tampoco puedo fingir que no pasó nada. Miré hacia el balcón donde Daniel seguía hablando por teléfono. Es el mejor amigo de tu esposo, dije. Lo sé mejor que nadie. Entonces esto tiene que terminar. Lucas guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que me dejó sin respuesta. Entonces dime que no sentiste nada cuando te besé. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Porque no podía mentir. Y Lucas lo supo inmediatamente. Ese fue el momento en que todo empezó a volverse realmente peligroso. Daniel volvió a la sala y la conversación continuó como si nada. Cenamos, reímos, hablamos durante horas. Pero cada segundo que pasaba, la tensión entre Lucas y yo se hacía más fuerte. Cuando nos despedimos, Lucas me abrazó. Fue un abrazo normal, al menos para Daniel. Pero mientras lo hacía, Lucas susurró algo que solo yo pude escuchar. Esto no ha terminado. Esa noche entendí que el problema no era solo lo que había pasado. El problema era que los dos queríamos que volviera a pasar. Y así comenzó algo que jamás imaginé que podría hacer. Durante las semanas siguientes empezamos a vernos, en secreto. Al principio eran encuentros breves. Un café rápido. Una caminata corta. Conversaciones que intentaban convencernos de que podíamos controlarlo. Pero cada vez que estábamos cerca, la distancia entre nosotros se volvía más difícil de mantener. Hasta que una tarde ocurrió lo inevitable. Daniel estaba de viaje por trabajo. Lucas me escribió. Solo 3 palabras. ¿Podemos hablar? Sabía exactamente lo que significaba. Sabía exactamente lo que iba a pasar si aceptaba. Y aún así, fui. Porque en ese momento algo dentro de mí ya había cruzado un punto del que no era fácil regresar. Lo que ocurrió esa noche fue la decisión más peligrosa que tomé en mi vida. Y también fue el comienzo del final. Porque los secretos, tarde o temprano, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y cuando Daniel empezó a sospechar, ya era demasiado tarde para detener todo. El día que todo salió a la luz. Cuando acepté ver a Lucas aquella noche mientras Daniel estaba de viaje, sabía que estaba cruzando una línea de la que tal vez nunca podría regresar. Pero aún así fui. Nos encontramos en su departamento. Recuerdo que cuando abrió la puerta, ninguno de los dos habló durante unos segundos. No hacía falta. Los dos sabíamos exactamente por qué estaba allí. Intentamos convencernos de que solo queríamos hablar. De que necesitábamos aclarar lo que estaba pasando. Pero la verdad era otra. Porque cuando dos personas pasan demasiado tiempo negando lo que sienten, llega un momento en que simplemente dejan de hacerlo. Aquella noche cruzamos la última línea que quedaba. Y en ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Durante los días siguientes viví con una mezcla constante de emociones. Por un lado, la culpa me perseguía cada vez que miraba a Daniel a los ojos. Pero por otro, el secreto con Lucas parecía crecer cada día más. Nos veíamos cuando podíamos. Siempre con cuidado. Siempre buscando excusas. Pensábamos que éramos discretos. Pensábamos que nadie lo notaría. Pero los secretos tienen una forma muy extraña de empezar a filtrarse en los pequeños detalles. Las miradas. Los silencios. Los cambios de comportamiento. Y Daniel empezó a notar algo. No lo dijo al principio. Pero comenzó a hacer pequeñas preguntas. ¿Todo está bien contigo? Te noto diferente. ¿Ha pasado algo? Yo siempre respondía lo mismo. Estoy bien. Mentira tras mentira. Hasta que una noche ocurrió algo que nunca olvidaré. Daniel llegó a casa más temprano de lo normal. Yo estaba en la cocina. Y cuando entró, lo primero que noté fue su expresión. No estaba enojado. Pero tampoco estaba tranquilo.
Era una mezcla de confusión y tristeza. Se quedó mirándome unos segundos. Luego preguntó algo que hizo que mi corazón se detuviera. ¿Hay algo entre tú y Lucas? Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Intenté reaccionar con normalidad. ¿Qué? Solo responde la pregunta. Daniel no levantó la voz. Pero su tono era serio. Muy serio. Claro que no, respondí. Otra mentira. Daniel me miró durante unos segundos que parecieron eternos. Luego hizo algo que no esperaba. Sacó su teléfono. Lo puso sobre la mesa. En la pantalla había una conversación. Una conversación entre Lucas y yo. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero Daniel había visto todo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. ¿Desde cuándo? Preguntó. No supe qué decir. Respóndeme, insistió. Mis manos empezaron a temblar. Daniel, yo. Pero las palabras no salían. Y el silencio fue suficiente. Daniel cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de confirmar. Luego dijo algo que todavía hoy me rompe el corazón cuando lo recuerdo. Era mi mejor amigo. No gritó. No golpeó la mesa. Solo dijo esas palabras. Y en ellas había más dolor del que cualquier grito podría expresar. Intenté acercarme. Daniel, lo siento. Pero él dio un paso atrás. No. Ese no fue definitivo. No me toques. Nunca lo había visto así. No era rabia lo que había en su rostro. Era decepción. Una decepción profunda. Podría haber soportado muchas cosas, dijo. Pero no esto. No supe qué responder. Porque tenía razón. Había traicionado a mi esposo. Y también había destruido la amistad más importante de su vida. Daniel tomó su chaqueta. ¿A dónde vas? Pregunté. Se detuvo en la puerta. Y dijo algo que jamás olvidaré. A un lugar donde no tenga que mirar a dos personas que confiaba, y recordar que ambas me mintieron. Luego salió. La puerta se cerró. Y el silencio que quedó en el departamento fue uno de los momentos más pesados de toda mi vida. Daniel pidió el divorcio semanas después. No quiso escuchar explicaciones. No quiso intentar arreglar nada. Y honestamente, no lo culpo. Lucas también desapareció de mi vida. Después de que Daniel descubrió todo, nunca volvimos a hablar. Tal vez porque sabía que no había nada que decir. O tal vez porque los dos entendimos que lo que había empezado entre nosotros, nunca valió el precio que terminó teniendo. Han pasado 5 años desde entonces. Daniel rehizo su vida. Escuché que se volvió a casar. Y sinceramente, espero que sea feliz. Yo también seguí adelante. Pero hay decisiones que dejan marcas que no desaparecen con el tiempo. A veces, en las noches tranquilas, todavía recuerdo aquel momento en el parque. Ese instante en el que Lucas me dijo, todavía puedes irte. Y pienso en lo diferente que habría sido todo, si hubiera tomado esa decisión. Porque la verdad es que sí. Me casé enamorada. Pero el error que cometí después, es algo que todavía me persigue.